No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. Nos estaban extrañando, señores, no nos hemos ido y no nos vamos a ir, vamos a seguir porque somos parte de esta casa. ¿Cómo estás, Paulita? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches, contenta de nuevamente retornar a los hogares de todos ustedes con nuestro programa Hora 23, como ya era de costumbre, que comencemos a esta hora. Estamos ya a una hora y un poquito más de recibir este 6 de agosto para celebrar estos 194 años de nuestra independencia. Trinidad hoy es el centro de la noticia. Así es, Miriam. Mañana en realidad se estarán llevando a cabo todos los actos oficiales en el departamento de Beni, en Trinidad, su capital. Y bueno, pues todo va a comenzar muy temprano con la iza de la bandera y de ahí se van a llevar otros actos importantes, se van a llevar a cabo como por ejemplo la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a contar con la presencia del presidente Evo Morales. Exactamente. Solamente para acotar algo, 350 policías van a estar allá justamente en la sesión resguardando a nuestros visitantes. Tenemos además un visitante muy especial como es el expresidente de Uruguay, José Mujica. Paulita, cuando gustes. Así comenzamos, Miriam, y lo hacemos con esta buena noticia como todas las noches, gracias a nuestros amigos de Toyota. Hablamos de Hilux 2020, la nueva generación, fuerte y luchadora. Es que definitivamente tienes que agarrar el volante para darte cuenta que por algo Hilux es Toyota. Nos importa que usted esté bien informado. A continuación, las 5 noticias sobresalientes del día. El monseñor Percy Galván afirmó que los bolivianos no podemos rifar nuestra libertad por una determinada ideología o propuesta política, haciendo referencia a las elecciones generales que serán en el mes de octubre. Miren, queridos hermanos, no podemos rifar nuestra libertad de hijos de Dios por una determinada ideología o por una determinada propuesta política, por una opción política. No podemos rifar nuestra ciudadanía de hermanos bolivianos. No podemos rifar nuestra libertad. Bueno, es de la luz norteña, que bueno, lamentablemente, de acuerdo al informe preliminar, se aduce que ha sido por exceso de velocidad. De acuerdo al informe oficial, se tratarían de 14 fallecidos y 22 heridos. Estos han sido trasladados, los heridos, a los diferentes hospitales del norte, Agramón y Filo. Fueron varias horas de ardua tarea que realizaron los bomberos voluntarios para controlar las llamas que amenazaban las viviendas que se encontraban cerca del incendio. Al momento estamos protegiendo las viviendas alrededor que están afectando el humo y el fuego también, y la fábrica que hay a los alrededores. Como pueden ver, es todo un manzano que está del condominio, están afectando los humos. Tenemos una ambulancia que está también brindando el apoyo para la gente que necesita oxígeno. Yo no le tengo que decir nada a los políticos bolivianos. Ese es un problema de ustedes. Que ustedes son los bolivianos. Yo no me voy a meter a decirle al pueblo boliviano lo que tiene que hacer. Un mal amigo sería. Tras un comunicado oficial, hoy 5 de agosto se da cuenta de que el club The Strongest informa que a partir de esta fecha, Pablo Escobar no es más director técnico del primer plantel. El club austerado agradece los servicios como director técnico del plantel profesional, destacando su dedicación y sobre todo su apego y cariño a la institución.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos. Han ocurrido hechos importantísimos en nuestro país. No podemos ser indiferentes con relación a ese terrible accidente donde han fallecido médicos, personas que estaban viajando para dar atención justamente a personas que requieren de esta atención en salud. Y realmente lo lamentamos de todo corazón. También los preparativos que se están realizando en Trinidad, en todo el país. Hoy ha habido desfiles escolares y las declaraciones de Pepe Mujica, que han llamado evidentemente la atención. Esta noche tengo dos importantes invitados, analistas, cada uno en su rama. Doy la bienvenida a Álvaro del Pozo. Álvaro del Pozo, abogado, analista político, analista internacional, diplomático, catedrático de Derecho Internacional Público. Y también doy la bienvenida a Gustavo Torrico. Rico nació en La Paz. A sus 13 años empezó trabajando de manera eventual en la fábrica Said, haciendo bolsas y trasladándolas. Ahí conoció a muchos líderes y empezó su recorrido en la política y el sindicalismo. 2015, primer asambleísta departamental del MAS por La Paz. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer estar contigo junto a Gustavo esta noche. Gustavo. Miguel, un gusto estar aquí, un placer estar con Álvaro. Por favor, hoy la temática tiene que ver con gestión de gobierno. ¿Cómo está nuestro país? Políticas sociales, política económica, desarrollo social, económico. Adelante, señor director. Muy bien, vamos a conversar justamente de esta temática que es importante. Gustavo, tú eres casero de la casa, comenzaremos por Álvaro. Muy bien. ¿Qué opinión tiene usted? A nivel general, si nos tenemos que referir a la gestión, quizá decir que estos 194 años que va a celebrar de vida independiente Bolivia tienen de alguna manera una cercanía con un evento que es importante a todas las sociedades, que es un evento electoral, que eso fortalece la democracia y creo que va a ser un año redondo, como se podría decir, porque el ciudadano, el soberano se va a expresar y creo que siempre eso marca un hito importante en cada país. Seguramente el presidente hará referencia en su discurso celebrando estos 194 años, haciendo un recorrido de todo este periodo y seguramente incidirá en hablar de los últimos 13 años de gestión con esa mirada electoral, ¿verdad? Es decir, tratar de destacar sus logros como gestión, sus logros como proceso, y creo que ese va a ser la parte sustantiva del mensaje. Creo que se va a aprovechar ese día para contar todo lo que desde la mirada del propio gobierno ha sucedido. Va a ser una evaluación. ¿De qué quieres que haga referencia? Perfecto. Me gustaría que hablemos de la gestión de gobierno. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se está manejando el gobierno? Gustavo. Estamos sin tiempo, Gustavo. Sí. Gracias, Miguel. A ver, un gusto primero estar con Álvaro. En realidad, de lo que se trata es de, en estos 194 años, de que podamos diseccionar entre lo que es 180 años de república y 14 casi de Estado plurinacional, ¿no? Y obviamente esta disección, esta separación, la hará el presidente en su discurso que va a ser dado en Trinidad, ¿no? Y bueno, veremos ahí qué es lo que se dice, pero sobre todo la gran diferencia entre lo que había y lo que hay. Pero más o menos vamos por ese lado. Muy bien, entre lo que había y lo que hay. ¿Qué hay ahora? Es un nuevo proceso que ha cambiado el país en muchos aspectos. La Constitución refleja ese punto de inflexión de esa nueva Bolivia. El 2009, la aprobación de esa Constitución nos va a marcar ese Estado plurinacional. La República sigue existiendo con sus luces y sombras. Creo que esos 100 años que hace referencia a Gustavo, también no solo ha sido oscuridad, ha habido grandes logros sociales, revoluciones. Bolivia es un país que ha llevado en la sangre la política, la recuperación de la democracia. Hay momentos importantísimos que debemos
recuperar de esos 180 años. Como sin duda alguna, estos 13, 14 años también marcan en unos aspectos luces y sombras. Por lo tanto, tenemos, creo, los bolivianos, dos visiones que normalmente en política tratan de ver justamente esa separación, pero creo que todo es un producto de algo. Ese Estado republicano que quizá su mayor efecto de origen, o su defecto de origen fue ser excluyente. Este nuevo proceso creo que marcaría un proceso de inclusión de grandes mayorías que la revolución del 52 dejó incompleta. Si bien hubo un primer inicio de incorporar a las grandes mayorías, las más vulnerables al Estado, el proyecto no fue concluido. Y creo que este proceso de alguna manera abre ese Estado, amplía la identidad del Estado boliviano, el carnet de identidad del boliviano es más real hoy en día, pero de ninguna manera yo me animaría a decir que todo lo que pasó en la República ha sido malo y que todo lo que ha pasado en este proceso es bueno. Por lo tanto, creo que debemos sacar lo bueno de cada proceso y estas elecciones deberían ser justamente esa confrontación, de tratar de escoger quien garantice una Bolivia mejor, más allá de esa división que más tiene yo política, aunque hechos contundentes que marcan las diferencias. Pero creo que los bolivianos tenemos que ver qué es lo que se viene a futuro, qué es lo que se viene. Creo que Bolivia va a seguir existiendo, las personas van a seguir pasando y lo que enfrenta Bolivia en los próximos 20, 30 años es importante. Y es importante que el debate de los políticos esté presente en estas mesas de debate, de diálogo, para ver que el boliviano tenga ese abanico de posibilidades, qué visión de país se nos presenta tanto a partir del movimiento al socialismo como los partidos de oposición que están concursando en esta justa electoral. Bueno, me quedo con lo que dices de que tenemos todavía dos visiones, la de la vida republicana y la del Estado plurinacional, que sí está mostrando un proceso inclusivo. ¿Qué opinas, Gustavo? En realidad, Álvaro, tienes razón, la República no ha dejado de existir porque tendríamos que empezar de cero para ver este tema. Construimos sobre lo bueno que haya tenido la República o ha tenido todavía, ¿no? Y el Estado plurinacional. Pero hay un hecho fundamental, que es la nueva Constitución Política del Estado. Esta nueva Constitución Política del Estado refleja algo que es imprescindible para entender este proceso, que es la participación del pueblo mismo en la construcción de la idea política de lo que va a ser el futuro país. Vale decir, la Asamblea Constituyente refleja esa participación del ciudadano en todos sus niveles. Porque la primera constitución del Estado obviamente se lo hace sobre los llamados doctorcitos en ese tiempo. Gente leída, obviamente, no fuera aquí los que no podían hacerlo. Y algunos datos más que van en el decreto de Sucre, ¿no? Pero esta constitución es construida con gente que viene desde el mundo gremial, obrero, fabril, intelectual, profesional, empresarial, etc. Por lo tanto, hay una diferencia marcada en lo que es la construcción del país. Que tienen sus luces y sombras, obviamente. No podemos decir que toda la República fue mala. Hubo cosas bastante interesantes en la República, la creación, por ejemplo, de la Ley General del Trabajo, que se la hace en la República, la nacionalización de la GALF, la primera nacionalización del 37, por ejemplo, con Bush, etcétera, pero también sus sombras. Y obviamente que este proceso también tiene sus luces y sus sombras. Por lo tanto, si quisiéramos hacer política de verdad y en serio, deberíamos trabajar sobre las luces de ambos proyectos, desechando las sombras. Pero lastimosamente la oposición se enterquece en tratar de discutir las sombras de un proceso y autocríticamente nosotros también nos enterquecemos en discutir las sombras del otro proceso. Por lo tanto, creo que hay que cambiar de idea al final del día, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, Álvaro. Absolutamente. Esa es la obligación de los políticos. Esos políticos que quieren asumir, obviamente, el control del poder. Porque, claro, los bolivianos somos inteligentes los bolivianos y a veces muchos de los políticos subestiman. El ciudadano tiene la capacidad para visualizar lo bueno y lo malo de cada proceso. Y creo que lo que dice Gustavo es absolutamente certero. Los políticos deben mostrarnos lo bueno que se va a hacer, lo bueno. Estamos ya, todos los días vemos lo malo. La historia nos enseña también las cosas malas que ha habido en este país. Lo que queremos los bolivianos es cuál es la línea que queremos ver o seguir caminando los bolivianos para construir una Bolivia realmente sólida que
enfrente a este siglo de la mejor manera. Necesitamos hablar de educación, necesitamos hablar de salud, esas cosas. Todo, República y Estado plurinacional, nos hemos equivocado en la salud. Hasta el día de hoy no es posible darle al ciudadano boliviano un sistema de salud digno. ¿Nos hemos atrasado en la educación? Por supuesto, no estamos a nivel competitivos en el mundo, ni siquiera regional. Por lo tanto, eso es lo que queremos ver los bolivianos. ¿Cómo vamos a fortalecer la democracia? ¿Cómo vamos a consolidar ese sistema de vida? Si bien Gustavo ha dicho que el 2009 marca un punto de inflexión en el nuevo Estado, evidentemente, pero esa Constitución también recoge la riqueza del constitucionalismo global, desde el constitucionalismo inglés, francés, americano, social, de derecho constitucional, etcétera. Recoge casi eclécticamente, es garantista, es ampliatoria, pero ahora tenemos, creo yo, que el rol es de hablar de la gestión. En todo esto que hay oscuridades, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Desde la continuidad o desde el cambio? Ese es el debate importante. ¿Cómo? Respuestas concretas. No está bien decir, durante la República los vendepatrias, el proceso de cambio es un desastre. No, los bolivianos queremos escuchar de nuestros candidatos decir, en salud, la solución real va a ser esta. No es una fotografía, no es un decreto. Es realmente un proyecto que nos muestre que durante los próximos 10 años se va a construir un sistema de salud para que las próximas generaciones de este país puedan enfermarse con dignidad, es decir, y nuestros niños se puedan educar también en niveles de competitividad. Por lo tanto, creo que ese es el debate que merece la ciudadanía, ese es el debate en el que están obligados los políticos. Por lo tanto, creo que va a ser unos 2 meses muy ricos, esperemos que los políticos estén a la altura de este debate, porque nosotros los ciudadanos que no tenemos una vinculación partidaria, queremos escuchar eso con claridad y nitidez para saber el día de mañana por quién votar. Bueno, educación y salud, tú lo dices y hemos estado mostrándoles en la anterior semana las preocupaciones que tiene la población. Justamente educación y salud están entre las 10 grandes preocupaciones que tiene el boliviano. ¿Qué dices tú? Sí, son los temas fundamentales, ¿no, Miguel? Pero hay un tema aquí, que es el económico. Sin economía, sin una economía estable como hasta hoy se ha venido manejando, es básicamente imposible pensar en este tipo de cosas. ¿Por qué nos hemos atrasado en un tema de salud? ¿Por qué nos hemos atrasado en el SUS? Porque la economía era tan débil que era casi imposible pensar en algo más allá. Hoy se tiene una economía fuerte, se tiene un proyecto de salud a futuro que no va a ser al 100% este año, eso sería una locura, se está construyendo los hospitales necesarios, etc. Y se tiene estas oposiciones realmente torpes en algunos casos, como agarrar y decir, me opongo a la construcción de hospitales y sigo teniendo mi plata en el banco. O sea, eso me parece ilógico de cualquier lado, ¿no? Y obviamente el tema de una educación, que haces referencia, Álvaro, que también tiene que ingresar, pero yo no creo, y te soy honesto, en una educación impuesta desde cierto momento, o sea, por ningún gobierno, ¿sí? No una educación, sí, esta educación. La educación yo creo que hay que construirla entre diferentes actores, ¿sí? O sea, están los maestros, están las universidades, porque no se trata solamente de cambiar la currícula de colegio. ¿Qué hacemos con las universidades? El colegio la podemos pasar como tú, ya, la pasamos al fin rápido. ¿Qué hacemos con las universidades? Seguimos lanzando abogados por docenas, por montones, por centenas, ya salen los abogados aquí, salen administradores de empresas que da calambre, ¿sí? Cuando primero debíamos construir las empresas, ¿no? Hay trabajadores sociales, por ejemplo, ahí la carrera de trabajo social, que el otro día vi una fila enorme de jóvenes para inscribirse. No sé si la universidad ha estado al ritmo, y seguro van a criticar mañana y nos van a decir de todo, pero yo no sé realmente si la universidad ha estado al ritmo del país y sus necesidades. Cuando vino la nacionalización de YPD, un problema para nosotros los ingenieros petroleros, o sea, cualificados, un problema, de verdad. Hoy tenemos la fábrica de cemento, las fábricas de ures y profesionales nos van escaseando. Si tú entras al SUS, en realidad como está diseñado, mira, hay un solo profesional
una sola profesional en realidad, especialista en oncología infantil. Y una sola va a atender a todo el país. No, mis felicitaciones a la doctora, pero una sola para el país y no tienes el capital. Eso sí es producto de una falla de todo el Estado republicano, de verdad, y parte de nuestro Estado también. Entonces, esta idea de construcción, ¿sabes, Salvador? Se frena en una oposición que piensa que porque tú eres del color diferente yo me opongo. Que se opone por cualquier cosa. Se opone por oponerse. Mira, si me das un 7 segunditos. Construimos el año 2006, a partir del colectivo Satucos, por ejemplo, que somos parte del MAS, la ley del centavo de la dignidad. El 2000, en realidad el 2004, 2003, 2004 la construimos, ¿no? Y la aprobamos en diputados, 2006, 2007, pero en el Senado la bloquearon porque ellos eran la mayoría y la bloquearon para siempre. Y esa ley tenía un financiamiento exclusivo, fuerte, que permitía que te recojas a toda la gente de la calle en diferentes niveles. Los que estén abandonados, también hombres, mujeres de la tercera edad, los que estén en situación de calle, jóvenes, niños, que los puedes rehabilitar, los que estén enajenados mentales, que hay que darles un lugar digno, no los puedes tener como pesos en la calle. O sea, y se opusieron, ¿por qué? Porque venía del MAS. Me parece irracional, ¿te das cuenta? Complicado, y eso sí le funcionaba y le servía a Santa Cruz en ese tiempo y a Cochabamba, porque te recogías los polillas y demás que les llaman, sí, y se opusieron ellos. O sea, ¿por qué? No lo entiendo. Nadie entiende realmente. Quiero hacer la siguiente pregunta, por favor, señor director, lo tenemos ya para que también el país sepa cómo ha cambiado Bolivia en estos últimos años. Hay un sondeo que hemos realizado saliendo a la calle y evidentemente la población también tiene una respuesta a esta misma interrogante. Yo creo que Bolivia ha tenido muchos cambios a nivel estructural en el tema de salud, en temas de educación. Ha habido un cierre de brechas que habían antes en cuanto a desigualdad. Tantas naciones que existen en nuestro país y han cobrado fuerza en estos últimos años y se han visto un poco más representados y incluidos en nuestro país. Poco el cambio. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo... En realidad no hemos cambiado nada. Creo que ha cambiado bastante en el sentido de la inclusión social. No, nada ha cambiado, sigue lo mismo. No mucho, sigue lo mismo, se ha quedado ahí. Este es su espacio Bolivia Decide 2019. Al retornar de la pausa estaremos conversando con el candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz. Esto es Bolivia Decide 2019. En Sucre se encuentra en este momento Óscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia Dice No. Don Óscar, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto en saludarle a través de usted y de su programa a todo el país en esta víspera pues de la fiesta de nuestra patria, el 6 de agosto. ¿Cómo se siente en esta víspera? Bueno, yo primero muy contento de estar en Sucre, el lugar donde nació nuestra República de Bolivia. Y el lugar donde nosotros creemos que se debe reivindicar algo que para nosotros es fundamental, el republicanismo democrático. Sucre es la cuna del republicanismo, Sucre debe ser el punto de encuentro de todos los bolivianos, así que aquí estoy muy contento. Pero también preocupado porque, Miriam, el país tiene muchos desafíos, tiene muchos problemas por delante, tenemos una situación de una democracia secuestrada y tenemos una situación económica y social que trae muchas preocupaciones y muchos temas pendientes. ¿Qué temas pendientes según usted? Mire, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción. Nuestro país es lamentablemente un país que está, yo diría, asfixiado, ahogado por la corrupción. La corrupción se lleva miles de millones todos los años. El problema de la justicia, un Estado desinstitucionalizado. Estamos en el siglo XXI, el calendario dice que estamos en el siglo XXI, pero tenemos instituciones que están muy atrasadas.
la salud muy atrasada también, la calidad de la educación, ni siquiera nos preocupamos por ella. Cuando vemos temas como la seguridad o nuestras cárceles, bueno, parece que no hubiera pasado el tiempo, parece que viviéramos como 200 años atrás. Esas son las cosas que tenemos que cambiar, Miriam. A ver, en el hipotético caso de que usted no saliera elegido el próximo 20 de octubre, ¿qué tipo de país le gustaría ver, tener, vivir dentro de unos 10, 15 años? Primero voy a hacer todo lo posible por salir elegido. ¿Y para qué? Y ahí está la respuesta. Para tener un país moderno, Miriam, para tener un país desarrollado. Seguimos siendo el país menos desarrollado de Sudamérica. Un país que no ofrece oportunidades a sus hijos, a sus hijas. Tenemos más de 3 millones de compatriotas, algunos creen que hasta más, viviendo fuera del país porque lamentablemente no encontraron oportunidades en su propia patria. Aquí todavía hay la mitad de la población viviendo en la pobreza. 80% de los bolivianos trabajando en el sector informal. Y no es que estén haciendo algo malo, están buscando sobrevivir. Pero están simplemente sobreviviendo, miren, sin seguro, sin derechos, sin salud, sin jubilación. Bueno, tenemos un país tan rico y un pueblo tan pobre. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ir a modernizar Bolivia, cambiar Bolivia, proyectarla al siglo XXI, hacer que el siglo XXI no solo sea una fecha, un dato del calendario, sino que realmente sea la realidad en la que vivimos. A ver, el presidente seguramente mañana en su mensaje hablará de 3 temas importantes. Hoy ya se ha adelantado con el tema de salud, pero mañana supuestamente estaríamos escuchando hablarle al país acerca de economía, de lo social y de la política. ¿Qué cree usted que él vaya a decirnos? Bueno, ya conocemos los discursos que él da, donde trata de mostrar los supuestos logros, pero que no condicen con la realidad. Si usted me decía, un poquito voy a alterar el orden, en la política, una democracia lamentablemente secuestrada por un presidente que no respeta el voto del pueblo, está destruyendo las bases de nuestra democracia. En lo institucional, la crisis de la justicia, es algo que realmente nos lleva a vivir a todos sin tener la certeza de ninguna garantía ni derecho. La infiltración del narcotráfico en los niveles más altos de la Policía Nacional muestra no solo el fracaso de la lucha contra las drogas, sino muestra el propio Estado corroído desde adentro por estas mafias del narcotráfico. La salud, el presidente se acuerda de la salud cada 5 años cuando hay elecciones. Yo recuerdo bien el 2014, ya el presidente prometía 48 hospitales, no hay uno solo funcionando. Dicen que están corriendo para entregar 6 antes de las elecciones. Pero nada sirve entregar el edificio, miren, si no tienen los médicos, si no tienen los especialistas, si no tienen las enfermeras, las licenciadas enfermeras, los auxiliares, el presupuesto para la energía, para el funcionamiento, para el oxígeno, para los medicamentos. Nuestra educación la han politizado, la han ideologizado, quieren meterle a nuestros niños las ideas del MAS. Con eso no vamos a llegar a ningún lugar. Necesitamos una educación técnica especializada que lleve a nuestros niños a esta economía del conocimiento, a este mundo de la informática, de las tecnologías. Los países están corriendo, ¿no? El mundo no nos va a esperar a nosotros. Miren, por eso es que tantos bolivianos lamentablemente después se van, porque claro, si se quedan aquí se quedan sin oportunidades. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. El presidente seguramente va a hablar, va a repetir un montón de datos. Lamentablemente el gobierno de Evo Morales ha sido un fracaso en cuanto a haber perdido la mayor oportunidad de desarrollo que ha tenido Bolivia. Nunca tuvimos tantos ingresos por los altos precios del gas, de los minerales, de la soya. No lo supimos invertir, Miriam. A ver, y lo que tenemos en cuestión de fábricas, el litio, por ejemplo, ayer se ha estrenado una fábrica importantísima de cemento. ¿Eso no significa nada para usted? Miriam, el tema es cuántos de todos estos proyectos estatales están creando empleo, están generando utilidades, están generando exportaciones. Este gobierno no tiene una mentalidad exportadora. La fábrica de cemento es algo para abastecer el mercado interno y está bien, en una región del país va a ayudar. Pero hoy tenemos una situación en la que estamos perdiendo los mercados de gas, en la que en los últimos 14 años prácticamente no ha habido ningún proyecto minero nuevo. En el litio, Miriam, hemos perdido todos estos años. Recién están adjudicando a una empresa china la construcción de esta planta, la han adjudicado hace poco. Pero ¿cuántos años hemos perdido y no hemos desarrollado nuevas exportaciones? Pero Miriam, usted sabe que yo voy todas las semanas a La Paz, donde está usted. En La Paz hay menos industria que antes que llegó Evo Morales. En La Paz se exporta menos que antes que había
venido al gobierno de Evo Morales. Esos son menos empleos. Son mucha gente que antes tenía un empleo formal, con seguro, con jubilación, con derecho, y hoy está en la calle sobreviviendo en el sector informal. Esa es la realidad. Importamos hasta las frutas del Perú, Miriam. No hemos desarrollado nuestro sector productivo. Entonces, aquí yo creo que más allá de la propaganda, perdimos una inmensa oportunidad de desarrollo. Pero también perdimos una inmensa oportunidad de unirnos, de integrarnos entre los bolivianos. Este gobierno ha promovido la confrontación como un instrumento de control político del país. Y eso me parece un crimen. Pero también es un gobierno que, habiendo tenido mayoría, ha manejado todo con interinato, todo desinstitucionalizado. Y eso promueve abuso, chantaje, extorsiones, corrupción, mire. Ahora, bueno, en toda gestión hay cosas buenas y hay cosas malas, y me imagino, don Oscar, porque usted es un hombre positivo, no todo ha debido ser malo en esta gestión. A ver, algo que pueda resaltar, que sea positivo. Mira, yo voy a resaltar siempre el hecho de que se haya buscado reivindicar, obviamente, el protagonismo de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades campesinas que lleguen a espacios de poder. Eso me parece bien, aunque cuando vemos marchas como lo del TIMNIS vemos que hay más discurso que realidad. Un tema positivo también es el caso, por ejemplo, de las carreteras. Las carreteras, es verdad, se ha hecho carreteras, no todas de la mejor calidad, muchas con sobreprecio, pero lo que yo extraño, lo que yo pienso hacer durante mi gobierno, es que si construimos una carretera, tiene que ir acompañada de un plan de desarrollo alrededor de la carretera. ¿Qué más vamos a producir alrededor de esa carretera? No es solo para que vamos más rápido, es para que subamos más producción a la carretera. Entonces, hay cosas así como le digo, miren, los bonos, yo siempre creo, este gobierno recibió lo que es la renta de dignidad, el bono del adulto mayor, ya se había creado antes, pero se creó el bono Juana Zurduy, que a mí me parece un muy buen bono porque aporta, por ejemplo, a las madres embarazadas en una etapa crucial cuando se está esperando el bebé y cuando tiene sus primeros meses. Pero en proporción, Miriam, a los 300.000 millones de dólares que ha administrado este gobierno en los últimos años, lo que se ha hecho es muy poco. Ahora, el tema de la reivindicación marítima, por lo menos el intento que se ha hecho en La Haya, ¿usted no lo ve como positivo? Pero ¿cómo va a ser positivo? Miriam, nos ha hecho perder el mar por segunda vez. O sea, fueron temerarios. El pueblo boliviano no tenía la información que tenían ellos. Yo escuché y leí las explicaciones que dio el señor Mesa cuando se lo perdió todo. Y ahí vienen y nos dicen que habría que haber cambiado el orden jurídico internacional y haber cambiado toda la jurisprudencia del Tribunal Internacional de la Corte Internacional de Justicia, La Haya, para que nos dieran la razón. Si ellos sabían eso, nunca debíamos haber arriesgado la causa más sagrada que tienen los bolivianos, que es la reivindicación marítima, a un fallo adverso que nos ha dejado en una situación en la cual ni el mismo gobierno nos dice cómo vamos a seguir aquí en adelante. No han hecho, y esto me parece una irresponsabilidad histórica, no han hecho ni siquiera un trabajo serio, la conformación de una comisión de expertos para ver cómo vamos a reencauzar de aquí en adelante la reivindicación marítima y la política exterior, especialmente en cuanto a al relacionamiento con Chile. Aquí, lamentablemente, se jugó con la causa marítima en función del interés reeleccionista de Evo Morales, y lamento también que el expresidente Mesa, ahora candidato, se ha prestado a eso porque también la quería utilizar para proyectarse y volver a la arena política. Pero el revés que hemos llevado es trágico, Miriam. Nos ha dejado una situación aún más compleja y más difícil que la que teníamos antes de ir. Bueno, según usted, entonces estuvo mal que don Carlos Mesa y el expresidente Rodríguez Beze hayan sido elegidos justamente para dirigir a este equipo que ha ido a defendernos ante La Haya. No, lo que no estuvo mal es que hayan sido elegidos, es que ellos, conociendo que había tan pocas probabilidades o casi nulas probabilidades de haber salido airosos, hubieran avalado esa estrategia. Porque ellos sí participaban, el pueblo boliviano, nosotros no participábamos en las reuniones reservadas que ellos tenían con el equipo jurídico. Cuando el expresidente Mesa afirma de que había que haber cambiado la jurisprudencia y el orden jurídico internacional, usted se imaginará, Miriam, que eso era una condición imposible. El mundo entero no iba a cambiar el orden jurídico por nuestra demanda. Entonces, quizás debíamos haber seguido la diplomacia y no ir a los tribunales. El problema de los tribunales es que cuando se da un fallo adverso, ¿cómo sale uno de eso, Miriam? Por eso le digo que hemos quedado en una situación aún más difícil que la que teníamos antes de haber presentado esa demanda. Don Oscar, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cómo van en casa? ¿Ya saben quién va a ser su acompañante de fórmula?
Gracias Miriam por la pregunta, estamos evaluando distintos perfiles y nombres y esperando que se cumpla un plazo. El Tribunal Supremo Electoral ha alargado un plazo para la emisión de las listas de inhabilitados. Solo cuando salga esta lista de inhabilitados vamos a poder proceder a la sustitución y ahí vamos a dar a conocer el nombre que usted me pide y que obviamente para nosotros también va a ser un gusto presentarlo al país. Entonces ya lo tienen escogido o es escogida. No, como le dije, estamos evaluando distintos perfiles y personas, pero no sería respetuoso mencionar nombres. Una vez terminemos esa evaluación y estemos habilitados para proceder a requerir la sustitución, vamos a presentarlo al país. Ayúdeme, ¿ni hombre o mujer? Miriam, no quisiera entrar en mayor detalle, le pediría que me comprenda y tenga un poquito de paciencia. No se preocupe, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted, Miriam, y nuevamente felicidades al pueblo boliviano en este 6 de agosto que cumplimos mañana. Y más allá de los problemas que tiene el país, siempre debe ser una oportunidad en la que todos renovemos esos votos de patriotismo, de amor a nuestra Bolivia y de compromiso con su futuro. Muy bien, gracias y sigan disfrutando de Sucre. Buenas noches. Gracias, Miriam. A ver, ¿qué les ha parecido? ¿Positivo, negativo, muy negativo? No, y obviamente la salud se la está construyendo, lo hemos discutido en un periodo antes. Pero quiero decirle una cosa, no es que nunca el país ha tenido ingresos tan altos como hoy. Sí los tuvo durante la dictadura. ¿Sí? De Banzer estoy hablando, de la cual tuvimos los precios mucho más altos del estaño, tuvimos un boom en lo que es la materia prima del país, y sin embargo nos triplicaron la deuda. Y parte, no es que esté hablando de Banzer porque esté muerto, parte de esa dictadura es Oscar, y lo podemos demostrar. Entonces no tratemos de aparecer como yo soy el santo que llegué del cielo en mi nubecita, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió. Ahora, nos dice que está de acuerdo con los bonos, me parece bien, pero que la renta dignidad fue creada antes, sí. Nos tratan de engañar, diciendo que la renta dignidad es lo mismo que el bono sol. No, el bono sol tenía con la renta dignidad una diferencia atroz. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de ambos? El bono sol era la capitalización y solamente iba a durar 5 años. Y nos ofertaron darnos unos bonos, unas acciones, para ser más ciertos, a todos los que teníamos mayores de 18 años en ese tiempo que valían $1.000 y nunca nos llegó nada. ¿Dónde está la plata de la capitalización? Eso habría que preguntárselos bastante bien, ¿no? Entonces, y lo que más me llama la atención, tratar de ver que hoy la Haya fue una derrota para Bolivia, yo no lo creo. En la Haya se ha logrado algo histórico, que es que el mundo, a través de este dictamen judicial, acepte y diga que sí nosotros tuvimos costa marítima de 400 kilómetros en el litoral. Lo que siempre fue negado, incluso vean los libros de historia de Chile, donde dice que nosotros jamás habíamos tenido una costa marítima. Apostar a la diplomacia en ese periodo. A ver, desde el 1904 en que se firma el tratado, nos han tenido con que negociemos, hablemos, si te doy, nos juntemos y seguimos contando historias. ¿Qué hizo la Haya? Desde mi punto de vista, no voy a hablar ni como movimiento al socialismo ni como gobierno. ¿Qué hizo la Haya en realidad? El dictamen aterriza y descubre lo que sí Chile negó todo el tiempo, que vamos a negociar. Listo, aterrizamos. Y no es que no tenemos un plan B. Nuestro plan B es eminentemente geopolítico, porque si no lo sabe Oscar, eminentemente geopolítico que va y se está desarrollando a través de Hilo, a través de Puerto Buch, a través de Puerto Suárez, a través de la vía Paraná, etc. O sea, no podíamos seguir viviendo de las ilusiones, ¿sí? Como el novio feo que está esperando que la novia linda le diga que sí nos vamos a casar. Sí, el otro lleva flores, lleva chocolates, lleva todo, y la novia cada tarde le hace así de la ventana. ¿De qué estamos hablando? Seamos honestos en política. Y por esto decía, miren, esta forma de oposición es la que le hace daño al país. Nosotros también hemos sido opositores, pero nosotros hemos viabilizado el SUBI, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, del MNS. No lo hemos bloqueado, lo hemos enriquecido y hemos votado junto con el MNS SUMI.
No podíamos salir a oponernos por oponernos. Nos reclaman especialistas, que lo decía hace un momento, que no hay. ¿Es culpa de este gobierno los especialistas o es culpa de una universidad que no los formó? Y un especialista no es que sale pues en 3 años. Un especialista, a ver, se pasa para hablar de medicina, 7 años de medicina, 1 año de trabajo social y ya van 8, ¿sí? Y por lo menos 5 a 6 años de especialidad. ¿Por qué nos acusan a nosotros? ¿Ah? ¿Sí? Las carreteras y demás se las ha desarrollado y bueno, tenemos todo un plan de visión al 2025. Les pido unos minutos. Vamos a estar con Álvaro del Pozo para que también dé su opinión con relación a este tema. Tenemos esta pregunta: ¿cómo ha cambiado Bolivia en estos últimos años? Hoy estamos hablando de la gestión de gobierno. ¿Cuánto ha cambiado el país? Con cosas positivas y negativas. Que ha habido progreso, pero existe mucha corrupción en el gobierno. Yo quisiera que el gobierno sea el mismo Evo, pero que cambie sus ministros. Bolivia no hay industria, no se produce en Bolivia nada, el alambre es extranjero, todo es extranjero. Yo creo que está bien nomás hasta aquí, ¿no? Ha tenido bastante avance en lo tecnológico y en muchas cosas. El país está mejorando, estamos creciendo y hay que ver mucho, también depende de las elecciones que se acercan, ¿no? Estos años han sido de desarrollo, lo que ha implementado más fuentes de trabajo, pero aún necesitamos trabajar. Entonces, para este nuevo año esperemos que estemos más unidos como bolivianos. Digo, ¿cómo vamos a festejar felices? Estamos tristes, pues, con el gobierno que tenemos también. El ciudadano también opina y usted lo está escuchando. Al volver de la pausa, Álvaro del Pozo estará hablando acerca de, bueno, lo que piensa con relación a la entrevista que hemos logrado con don Óscar Ortiz y también sobre esta gestión de gobierno. Espérenos. Conversado hace algunos instantes con don Óscar Ortiz, quien se encuentra en Sucre. Ha dicho una serie de cosas que evidentemente han llamado la atención de nuestros analistas. Álvaro del Pozo va a hablar de esto y también de la gestión de gobierno. Por supuesto, Miriam. Sí, una entrevista. Creo que la riqueza de todo esto es que hay una democracia que somos capaces de escuchar, no solo al candidato Ortiz, sino a la ciudadanía que se expresa con esta entrevista de la manera más plural, diferenciada, y eso es lo lindo de la democracia. Hacer referencia quizá a algunos temas que ha destacado el senador, bueno, ahora candidato Ortiz. Economía, ese es el reto también que debemos debatir. La economía, obviamente hemos pasado por un periodo de bonanza. Hoy creo que los bolivianos coincidimos en muy pocas cosas, y en una de esas creo que es que todos valoramos a un boliviano que es Enrique García, 25 años de presidente de la CAF, creo que todos lo valoramos, el presidente Morales lo ha valorado muchas veces, todos lo han invitado a ser ministro, así solo de Jaime Paz, pero creo que es un boliviano de lujo, y él en una entrevista decía, esto no es sostenible, este nivel de déficit fiscal. Creo que tenemos que poner la economía en cifras reales. El pueblo tiene que estar preparado para momentos difíciles, es decir, creo que tienen que tomarse medidas, ya sea por el candidato Evo Morales, por el candidato Mesa, por el candidato Ortiz o por el candidato que tome las riendas del país. Creo que el país necesita un reajuste, es decir, ubicar la economía en tiempos ya no de bonanza, sino en tiempos de cuidado, de atención en todos estos temas que reservas monetarias han reducido, el déficit fiscal 6, 7, 8% en los últimos años, no es sostenible, se puede bajar según el propio Enrique García un año más, pero hay que empezar ya a tomar ciertas medidas porque se puede avecinar en 2 años una crisis, lo dice el señor García y creo que es un hombre que hay que tomarlo en cuenta en este tema que es la economía. Corrupción. La corrupción
casi surge con el nacimiento de Bolivia, solo que a lo largo de los tiempos se ha ido incrementando. Eso denota una irresponsabilidad de todos los gobernantes que no están a la altura de un país que necesita todos sus recursos para proyectar el desarrollo que tanto ansiamos los bolivianos. Corrupción en todos los gobiernos. Este gobierno tiene que pelear, tiene que mostrarnos cómo se va a combatir la corrupción de manera mucho más firme. Justicia, ha mencionado Ortiz, justicia es otro de los grandes temas. Los bolivianos sufrimos de la pésima justicia que tenemos. No es un problema de este gobierno, es problema de la República y del Estado plurinacional. Pero eso no nos debe dejar tranquilos. No, aquí no estamos acusando quién lo hace peor. Lo que tenemos que decir, quién va a dar la solución. Y la justicia merece una solución estructural. La justicia es el elemento fundamental de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no solo es que hay un ordenamiento jurídico, sino el Estado de Derecho es donde hay una justicia con jueces independientes que van a ejercitar, van a administrar justicia solo sometiéndose a la soberanía del derecho. Solo es eso lo que pedimos los ciudadanos. Por lo tanto, corrupción, justicia. Cuando Gustavo decía la universidad y la formación primaria, yo creo que, y cuando yo veo universitarios, bachilleres llegando a la universidad, tenemos los universitarios que nos da el sistema primario. Lamentablemente, hay una relación perfecta y ahí tenemos que trabajar. Llegan bachilleres a la universidad con unas deficiencias terribles y asimetrías en aquellos que estudian en públicos y en aquellos que estudian en privados. Es un Estado de Derecho, tampoco lo puede permitir, y menos un Estado social. Es decir, el joven que estudia, el niño que estudia en escuela fiscal debe tener la misma oportunidad de un estudiante de un colegio particular. Tenemos que trabajar en eso, es importantísimo. Luego, se habló de corrupción, lo he mencionado ya. El tema marítimo, y aquí voy a discrepar tanto con el candidato Ortiz como con Gustavo. ¿En qué sentido? Yo creo que la decisión de la demanda a la Haya había que hacerla. El resultado ha sido negativo. No le veo nada positivo. Yo he sido de los principales, creo, analistas en el que veía con muy buenos ojos este proceso. Es decir, de hacer una, no sé si política de Estado, pero un proceso de Estado en el que han participado expresidentes como el candidato Mesa, Rodríguez Belcé, ex cancilleres. Era una figura que el derecho internacional nos la mostraba. Teníamos que explorarla. No es que estamos peor que antes. Hoy estamos en una situación quizá más real, donde Chile a lo largo desde el conflicto nunca quiso negociar y nos engañó, manipuló varios gobiernos de la democracia boliviana también con unos anzuelos que tiraban, pero que después no hay una voluntad cierta de querer negociar. Y la Corte de la Haya falla justamente en eso, porque no visualicen todos estos compromisos a lo largo de la historia, una voluntad férrea de Chile de querer negociar y resolver el problema. No ve, y realmente los actos unilaterales que nosotros, son los actos en los que hemos sustentado nuestra demanda, merecen esa condición sine qua non, que el Estado haya manifestado una voluntad de cumplir esos compromisos, y Chile no lo había hecho. Ni siquiera teníamos el intercambio de notas reversales. Había intercambio de notas, pero no cumplían una formalidad que el derecho internacional exige. Por lo tanto, la visión de estos magistrados ha sido muy conservadora, evidentemente muy conservadora, y lo más doloroso desde mi mirada un poco más ligado al derecho internacional, pobre en el sentido de que la invitación que hizo la Corte a Bolivia y Chile de negociar fue débil. Yo esperaba que el peor escenario de Bolivia era que no exista la obligación de Chile, pero que esa obligación se enmarque en los principios del derecho internacional, que es justamente evitar la controversia. Es solucionar las controversias. Ese es el espíritu del edificio del orden internacional. Y me apenó y me entristeció demasiado que esa Corte no iba a obligar a Chile, pero por lo menos que diga, exhortamos a estas partes a resolver este conflicto que sí existe y que no ha sido resuelto hasta el día de hoy. Creo que en ese sentido hay que valorar el proceso. Hoy no sé si estamos peor que antes, no lo creo, pero lo que es importante para los candidatos es decirnos cómo vamos a traducir nuestra nueva relación con Chile. Creo que es tiempos de honestidad, es decir, no es bueno decir, sí, otra vez enamorar o ilusionar al pueblo boliviano. Tenemos que ser realistas con la política con Chile. Estamos condenados, como muchos lo dicen, a llevarnos bien.
tenemos que llevarnos bien con el Perú, tenemos que llevarnos bien con Chile y tenemos que ver la política con Chile de la manera más real posible. Ya no frustraciones. Este es un gran aprendizaje. La diplomacia siempre existe. Siempre hay el recurso de la diplomacia, más allá que el fallo haya sido negativo. La diplomacia siempre va a estar, porque la diplomacia es negociar. Y con Chile vamos a seguir negociando. Habrá que tener espacios y medidas más imaginativas para acordar algo con Chile. Pero le diremos al pueblo de Bolivia, sí, no le venderemos humo. Ya no le venderemos humo a Bolivia, sino le diremos, la política con Chile va a ser esta, de acercamiento, de diálogo, no vamos a escatimar esfuerzo. Eso quiero escuchar de los candidatos, que nos digan la verdad. No con el impulso del subjetivismo, la emocionalidad, que muchas veces los bolivianos caemos en este tema que duele a todos, ¿verdad? Por lo tanto, creo que destacar eso de manera general en el campo que me toca a mí, creo que en el último tiempo hemos visto una dinámica interesante del presidente de viajar al exterior, hacer acuerdos. He visto los programas y debo calificar que todos relativamente son pobres en cuanto al tema de la política exterior. Poco le han puesto atención a este tema y creo que es fundamental para Bolivia. Nos tenemos que proyectar. La manera de proyectar es tener relaciones. El presidente es un gran viajero y ha logrado de alguna manera casi incorporar el nombre de Bolivia junto al suyo. Quizás es uno de los presidentes que más ha proyectado el nombre de Bolivia. Lo que le falta a ese nombre, a esa fotografía del presidente con Putin, del presidente con Merkel, del presidente con el Papa, una diplomacia profesional, una diplomacia que sepa que esa fotografía puede significar convenios, etcétera, resultados muy buenos para el país. Por lo tanto, creo que ese también es el reto de los candidatos, decirnos qué va a pasar con la profesionalización de la diplomacia boliviana. Creo que es importante. Hemos tenido un presidente que se ha proyectado al mundo, pero no hemos tenido una cancillería profesional. Ese ha sido un gran déficit y creo que los candidatos se tienen que pronunciar también al respecto, si va a haber un cambio, si se va a repetir estas conductas de nombrar gente que, si bien pueden ser leales al proceso, no tienen las condiciones de formación especiales que requiere la diplomacia. Por lo tanto, hay muchos retos, Miriam. Este programa me parece súper interesante porque de alguna manera no solo invita a los políticos que hoy representan una alternativa en el gobierno, sino gente como humildemente me considero, que podemos mirar de manera objetiva el panorama que se nos presenta en un cercano plazo, ¿verdad? Te agradezco la invitación. Gracias. Problemas realmente inesperados, pero tengo que abandonar el set porque... Bueno, entendemos. Te agradezco. Un placer, Gustavo. Seguramente estaremos en otra oportunidad. Claro que sí. Pero yo quiero ahora sí pasarte a ti la pelotita. A ver, hemos cambiado una forma de hacer diplomacia en nuestro país. Sí, en realidad la política que se implementó de un tiempo acá, así es la diplomacia de los pueblos, como se la denomina, ¿no? La diplomacia de los pueblos, que es un relacionamiento mucho más directo desde esferas gubernamentales, ¿no? Con las cabezas, si se quiere, de los estados. Es así como se ha avanzado en acuerdos con Irán, con Rusia, con diferentes países, con Venezuela, con el mismo Alemania, Hungría, Turquía, que están atentos a esta forma de hacer desarrollo. Obviamente, y Álvaro tienes razón, una vez que se ha hecho la diplomacia, ¿quién queda? Los embajadores, los cónsules, para llevar adelante ya el partido concertado, si quieres verlo así, entre dos jefes de Estado. Habría que ponerle un poquito más de ojo en el tema, pero son cosas que se corrigen en el tiempo, ¿no? También debemos ver que cuando te dejan una casa, y lo pongamos hacia el Estado, y te la dejan vacía, es muy complicado que tú la llenes de un día para el otro. Si te la dejaron solo paredes, porque así nos han dejado el país, esa es la verdad. Dizque se tenía un cuerpo diplomático de primer nivel, pero ¿cuáles eran los resultados de ese disque cuerpo diplomático en el país? Los profesionales de la diplomacia, ¿sí? ¿Cuáles? O sea, ¿qué se hacía? ¿Cuáles son los resultados? Yo quiero que me los muestren.
O sea, no tuvimos nada, absolutamente nada, en ninguno de los campos. ¿Cuál fue el campo económico? ¿A qué nos hemos abierto? Hoy la diplomacia de los pueblos, la diplomacia directa, te abre los procesos de exportación de carne, de quinoa, etcétera, al mercado más grande que tiene el planeta, que es China. ¿Sí? Te habla de conseguir tecnología que no la hemos construido en este país. Y eso es culpa de muchos gobiernos, si quieren nos incluyen a nosotros más, y también con nuestras universidades, o sea, tecnología. No tenemos tecnología, estamos demasiado atrasados en la tecnología. Sí, San Andrés, para hablar de nuestra querida universidad, San Andrés está desarrollando en los campos de la investigación y demás, entonces habrá que darle un impulso a esas cosas, ¿no? Pero ¿para qué hacías desarrollo tecnológico si no tenías nada donde invertirlo? ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos si a partir del proceso neoliberal te deshiciste de todas las empresas? Mira que en el periodo de la privatización, para dar un ejemplo, hoy estamos hablando de la quinoa, pero en el periodo cuando llegó la privatización ya teníamos la planta para procesar quinoa en Oruro y la vendieron. Y vendieron las plantas de leche. Y vendieron, bueno, todo, hasta las fábricas de tejidos, lo vendieron hasta las alfombras de palacio, qué sé yo. Entonces, si nos dejaron un país totalmente destruido, hemos tenido que conservar ciertas viejas paredes de este edificio, así como te ordena la alcaldía, no me toques el frontis que es colonial y atrasas tu edificio. Eso es lo que hemos hecho en realidad, ¿sí? Y cuando la alcaldía nos diga, terminaremos de derrumbar el viejo edificio, aunque puede quedar ahí como foto para el Estado. Vamos a ver a continuación esta pregunta que usted también queremos que sepa. ¿Qué cambiaría y qué necesita en el país? Es lo que le habíamos preguntado también a la ciudadanía. ¿Qué nos han respondido? Escuchamos. Sí, tiene que cambiarlo el gobierno, ¿no? Nosotros debemos apoyar, debemos trabajar para Bolivia. El tema de la educación en Bolivia, creo que anda muy retrasado esos temas y darle más prioridad a la salud. Yo creo que la cabeza, ¿no? Primero, para que todos estemos bien. Al gobierno, porque ya estamos cansados de estar 15 años con el mismo gobierno. Nada, está bien, estamos bien económicamente, somos una potencia en tema económico, hemos subido a nivel mundial, en Europa estamos el ejemplo. Yo pienso que nada, ahorita está muy bien el país. Creo que cambiaría un poco, mejoraría la educación, ¿no? De los colegios, porque algunas veces los temas son muy repetitivos. Creo yo que debería modernizarse. Seguiremos hablando justamente del país y al volver, además tendremos también la palabra de Hugo Siles, exministro de Autonomías y también analista. Ya retornamos. Esta noche también nos acompaña Hugo Siles, desde Santa Cruz. Hugo Siles, internacionalista, político, fue ministro y luego viceministro de Autonomías, coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Muy buenas noches, don Hugo. Buenas noches, miren, un saludo cordial aquí desde Santa Cruz. Vamos a continuar hablando acerca de qué tendría que decir mañana el presidente en ese mensaje de Trinidad. Le doy a usted la oportunidad, por favor, de que pueda dirigirse al país. Bueno, miren, el presidente siempre tiene una forma de trabajo que ya es conocida por todos. Hace un resumen de las diferentes políticas públicas, de la gestión pública, sobre lo que avanza el país, sobre lo que avanza en la gestión, y fundamentalmente se refiere a todos los temas que están en el quehacer de las necesidades que tiene la población en Bolivia. Se refiere a las coberturas de los servicios de agua, de riego, educación, salud,
El presidente siempre también utiliza el método comparativo para ir midiendo el desarrollo y el avance que tiene Bolivia, que hemos visto en todos los campos de la sociedad, de la economía y de la política, tienen un cambio de escala. 180 grados existe un cambio de la vieja Bolivia, la Bolivia que no incluía, la Bolivia que era dependiente, subordinada, que tenía dificultades para incluso solventar sus gastos de balanza de pago. Entonces todo esto el presidente siempre hace un método comparativo, pero seguramente que vamos a escuchar también algunas novedades que tiene en materias de políticas públicas, sociales, fundamentalmente. Normalmente los informes del presidente son en enero, son el 22 de enero. Pero el 6 de agosto ya el presidente hace una interlocución que es también referida al resumen de la gestión pública o al trabajo que viene desarrollando en diferentes campos. Prácticamente todos los campos que se refieren a la economía, sociedad, política, relaciones exteriores, está dentro del resumen en el informe que presenta el presidente cada 6 de agosto en diferentes departamentos del país. Gracias por su presentación. En política pública ¿se habrá cumplido con los requisitos, Gustavo, de todos los sectores? ¿O las necesidades de todos los sectores? No, amiga, un gusto saludarlo a Hugo allá de Santa Cruz. En realidad, nunca llegas a cumplir las necesidades, porque las necesidades día a día con el crecimiento de la propia población se van incrementando, con el desarrollo de la tecnología. Entonces es básicamente imposible. Pero lo que sí hemos hecho es poner en el tapete y es darle la solución hasta el momento, en todo lo que es políticas públicas, todos, sobre desarrollo, sobre lo que decía Hugo, por ejemplo. Estos niveles de pobreza del país hoy están siendo ya casi eliminados, por eso es que hablamos de llegar a un 5% de pobreza el año 2025, ya que vamos a tener a principios de año el 98% de la población con alumbrado eléctrico, ¿sí? Estimamos llegar al 2.25 con el 100% de la población, bueno, 90% podríamos decir, porque hay lugares muy alejados a los que no se puede llegar con estos servicios, con gas domiciliario, ¿sí? El plan es que todos los bolivianos tengamos el agua potable en nuestras casas. Hemos llegado a comunidades y más que nunca han visto el agua potable, o sea, agua que corría por ahí, agua de cualquier río. El tema del alcantarillado, los servicios básicos, no es un trabajo sí del Estado central, pero obviamente tampoco podemos ser ajenos a este tema, y con los proyectos municipales que se van desarrollando, incluyendo, cosas que parecen a veces tan simples como el enlocetado, pero un enlocetado de unas 15 cuadras en un lugar que era tierra, donde te hundías en el fango en tiempos de lluvia, sí le da calidad de vida al ciudadano. Por lo tanto, eso es lo que hemos venido avanzando. Por ejemplo, Álvaro hablaba y decía, es algo que no estaba de acuerdo con él, y lo quiero manifestar, es que la diferencia entre colegio fiscal, estudiantes del colegio fiscal, y estudiantes del colegio particular, él decía, hay una brecha muy grande entre unos y otros. En un periodo neoliberal se destruyó todo lo que era la política fiscal de la educación. Por lo tanto, tú podías ver en esa forma discriminatoria en que se manejó el maestro rural y el maestro urbano. Y el colegio rural, 2 cuartitos de adobe, donde tenías que ir con tu banquito, incluyendo, y la pizarra que estaba en el patio, a los centros hoy con tecnología, con laboratorios, con computadoras que están y que no tienen nada que envidiar. Por lo tanto, esta igualdad hace la diferencia. Ahora tenemos que acompañar, obviamente, con políticas un poco más ciertas, ¿no? Y el tema que atinge en lo que es políticas públicas, este tema de la justicia, es
es un monstruo que nadie lo pudo terminar, ¿no? Un monstruo de corrupción, de papeleo a la antigua, de archivar, de perderse tus papeles, etcétera, etcétera. Eso necesita una reingeniería completa. No necesita más leyes, no necesita más códigos, necesita una reingeniería completa que hay que construirla, obviamente, y que hay algunos proyectos ya en el movimiento socialismo. Con Hugo, por favor, este tema de la corrupción, ¿qué se puede hacer para frenar de una vez la corrupción en el país? Bueno, mire, lo hemos dicho en muchas oportunidades. La corrupción es un flagelo que está en la sociedad, que está incrustada en la sociedad, no solamente en el ámbito público, pero quizás lo que debemos reconocer que a lo largo de estos últimos 13 años ha cambiado, en definitiva es un cambio visible, es que en el pasado la corrupción estaba asociada a la impunidad. En la actualidad, un hecho de corrupción, cualquiera sea el nivel del Estado, cualquiera sea la autoridad, inmediata acción de la justicia, inmediata acción de los denunciantes si son las instituciones públicas, y no se puede tolerar, pero ni un centímetro, a cualquier funcionario, cualquier autoridad, en cualquier cargo, se actúa directamente. Esa es la diferencia sustancial, que se necesitan más ajustes, que se puede trabajar mucho más en la concienciación, que se pueden hacer más esfuerzos, estamos seguros que sí. Pero una cosa sí está clara, es que los niveles de impunidad que existían en el pasado versus la actualidad han disminuido de manera radical. Nunca en el pasado habíamos visto que se encarcelaban jueces, fiscales, ministros, altas autoridades, porque era muy difícil que el sistema mismo en el pasado pudiera colaborar con esa acción de inmediata dirección hacia donde debe ir la persona que hace uso de los recursos del Estado para fin personal o fin particular. En el presente eso es absolutamente distinto, y cualquiera que esté, insisto, en alguna función pública que comete un hecho de corrupción, cero tolerancia, y por ello los niveles de impunidad han bajado sustancialmente. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? Completamente de acuerdo, porque mira, para ver un poquito de recuento nomás sobre lo que dice Hugo. ¿Qué ocurrió con el ministro Polilla López, que lo llamamos del MIR, y el contrabando de la carne? Absolutamente nada, él no fue ni a declarar. ¿Qué pasó con el ministro de Salud, Marinkovic, que se choreó las vacunas del pueblo, y dónde quedó? Absolutamente en nada. Esos niveles de impunidad, e incluso en temas de narcotráfico, donde con el oso Chavazía estaba inmerso Samuel Doria Medina, estaba inmerso Oscar Eid, ahí a Oscar Eid, que le dieron todo, él limpió toda la ropa sucia, 4 años. Pero ¿y dónde quedó Jaime? ¿Fue a declarar? Claro que no. O sea, y este tipo de cosas, ¿no? Como Leopoldo, etcétera, por un lado, y los nuestros también. Ahí tenemos ministros encausados, gente de muy alto rango en el MAS que tuvo que ir a la cárcel por este tipo de cosas, y que ya en la justicia se defienden. Ahora, que la justicia tarda un pedazo, porque vas a una audiencia, te las reprograman, no venía el fiscal, no viene el testigo, es todo un lío, y sigues acumulando papeles, porque lastimosamente si no vas a ir, presente papel, y si vas a ir y se suspende, presente papel, y todo es papel y papel, y de pronto un proceso tan simple se vuelve 10, 12 cuerpos de papel, que yo no sé ni quién lo va a entender. Pero esos niveles de corrupción que, como dice Hugo, es inherente a la sociedad misma, al ser humano mismo. Hay corrupción
en el Vaticano, hay en la China comunista, hay en la Rusia, no sé, en los países musulmanes, en todo lado. Entonces tratar de ver que en este gobierno hubo impunidad o corrupción tapada, amparada, con una cortina desde el gobierno, no se dio. No se dio, ¿no? Entonces muchos podemos ser orgullosos de decir, yo sí pongo mi cabeza, y lo hago de verdad, pongo mi cabeza a la guillotina por mi presidente. Yo no sé si alguien puede hacerlo por Carlos Mesa. Yo no sé, cuando él mismo se niega, y veamos estos niveles de corrupción que también son. ¿De dónde salió la plata? No voy a hablar, no lo digo, no quiero. Sí, a mí esos son temas particulares, pero usted se sacó la plata, que son de gastos reservados. No, no es verdad. Y lo quemaron los recibos de los gastos reservados. ¿En qué quedó la denuncia de Amalia Pando contra Carlos Mesa, que le decía que recibía $100.000 cada mes, y además le dio cómo se repartían la plata de Kukoc? ¿Qué hizo Carlos Mesa con Yerko Kukoc cuando lo encontró con $1,5 millones de gastos reservados? Absolutamente nada. Por lo tanto, esos niveles de corrupción hoy no existen. ¿Algo que quiera usted decir con relación a este tema en Santa Cruz? Bueno, miren, comparto absolutamente lo que dice nuestro compañero Torrico. Gustavo, en todo caso hay imágenes que uno puede buscar en la hemeroteca de los diarios bolivianos, y claro, tan solo, miren, habría que agarrar un diario del año 2002, 2001, mediados de la década del 90, y fíjese, estos casos que describe Gustavo son sintomáticos. Nunca terminaron en ningún tipo de proceso, de sentencia, y claro, más bien las autoridades que tenían toda esa envergadura pública salían más famosos todavía de los cargos. Cuando cometían estos ilícitos, la justicia no podía hacer absolutamente nada. Veíamos cómo de diputados se iban a ministros, luego volvían cuando había que usar el fuero parlamentario, se cubrían con el fuero parlamentario. Entonces había un manto de impunidad, pero absoluta. Ninguna de estas autoridades podía ser juzgada porque estaban amparados en el fuero y tenían una protección que hoy no existe. Hoy sabe Gustavo que es asambleísta, cualquier diputado, senador puede ser sometido a un proceso. Si se trata de un hecho de corrupción pública, peor todavía. Entonces las diferencias son de grado, y eso hay que reconocer que hay cambios sustanciales. En Bolivia hoy ya no existe impunidad, y cualquier servidor público está sujeto a una inmediata investigación, encarcelamiento y sentencia. Entonces, eso sin duda que es un avance sustancial que no se puede desconocer, y que incluso Bolivia, en términos de esos rankings que alguna vez algunas organizaciones hacen para medir sobre las sociedades con mayores niveles de vulneración de las reglas, Bolivia ha ido mejorando su ubicación sustancialmente, porque obviamente hay un trabajo que se cierra en torno a que no se admite impunidad de ningún servidor público. A continuación hablaremos ahora porque nos imaginamos que mañana el presidente Evo Morales, entre los varios temas que toque, también se referirá al empresariado boliviano. Gustavo, ¿qué crees que le vaya a decir? ¿Cómo ves tú el apoyo del empresariado boliviano al presidente Evo Morales? En realidad, Miguel, no se trata de un apoyo, sino de un trabajo conjunto, ¿no? El empresario boliviano, como cualquier empresario, necesita apoyo, necesita mercado, necesita crédito, pero sobre todo, al igual que el pueblo boliviano, el empresario boliviano necesita estabilidad económica. Y eso es lo que se ha dado, ¿no? Esta diplomacia de los pueblos que hacíamos referencia le abre mercados a los empresarios de la carne, a los empresarios de la soya, y no nos estamos ahogando en pequeños mercados, ¿no? Entonces,
Álvaro hacía referencia hace un momento, antes de que se fuera, a que habría que ajustar la economía. Desde una visión estrictamente liberal, jugamos con el mercado externo y el valor del mercado, ¿no? Lo positivo, lo negativo. Desde una economía comunitaria inclusiva como la que llevamos adelante, jugamos con la economía interna. O sea, esa fábrica de cemento que se inaugura el sábado en Oruro, por ejemplo, baja costos, te da mayor calidad, pero te da trabajo. Y no es que vamos a destruir a Soboce, como están hablando, porque esta fábrica va a cubrir entre el 28 o el 30% del requerimiento nacional. Hay que desarrollar el Mutún. ¿Hace cuántos años? Desde que hemos nacido, sabemos que había el Mutún, es más, era una utopía. Si tenemos ahí un Maga, ya tenemos un Mutún, ¿cierto? Y allá tenemos San Buenaventura. Se desarrolló ese tema. Sueños de hace 60 años, miren. Para los chuquisaqueños, la diagonal Jaime Mendoza, el aeropuerto de Alcantarí. ¿Desde cuándo hemos venido sosteniendo este tema? ¿Sí? Misicuni, que el presidente en algún momento les decía, con nosotros ya va a ser, no va a ser Misicuni, va a ser Asicuni, ¿no? Le cambiaba a nuestro presidente el hecho. O sea, San Buenaventura, desde el año 47 hay estudios de San Buenaventura. Y mira, han puesto tantas piedras fundamentales que ya hemos construido una muralla china. O sea, igualito, eso podríamos ponerlo para el turismo. Entonces, todos estos temas te llevan a ver que el empresariado hoy está tranquilo porque sí puede animarse en temas, por ejemplo, de automóviles, el tema de la construcción, por ejemplo, que hay muchos empresarios en este rubro, puede animarse a darle a un joven de 25, 23 años un departamento o un vehículo, la banca joven que está ahí, ¿no? El capital semilla que tú puedes, y yo tengo una experiencia muy cercana, en que sacan un crédito para poner su consultorio, por ejemplo, un médico o un odontólogo. Saca un crédito, ¿en base a qué? A su título, a su firma. Y eso es estabilidad económica. Por lo tanto, si nadie te va a depender estabilidad económica, no se trata de votar con el hígado, señor ciudadano, sino con corazoncito y con bolsillo. Y con la pancita, obviamente, porque si no, no funciona la cosa. ¿Qué dice Hugo? Bueno, hoy Bolivia tiene una economía más estable, más fuerte. Eso ha permitido que la relación entre el sector público y el sector privado se afiance cada vez más. Yo he sido testigo en Santa Cruz de muchísimas reuniones del presidente Evo Morales con el sector empresarial privado. Hay el ministro Carlos Romero, un gran articulador de la relación que ha permitido temas tan importantes como el etanol, por ejemplo, o Puerto Bush, que está en un proceso de construcción y configuración de alianza público-privada. Entonces, hay una relación de trabajo que hoy se entiende como una relación fructífera para toda Bolivia. El presidente ha tenido la capacidad, el liderazgo de poder sentar al empresariado, entender las preocupaciones, mostrar también la certidumbre y el avance de nuestra economía, de nuestro crecimiento económico, de la estabilidad, y ha podido combinar el trabajo entre los empresarios y otros sectores sociales que sin duda hoy trabajan de la mano. Entonces, eso es extraordinario. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hoy estábamos con el presidente Mujica en una conferencia que dio hoy acá en Santa Cruz, y él nos contaba en algún momento que empresarios del Uruguay le pedían al presidente Mujica que pudiera conseguir de que Bolivia les pueda vender bonos del Estado boliviano para que los empresarios uruguayos inviertan en Bolivia. Es decir, ¿cuándo hubiéramos pensado nosotros que en Bolivia, con la estabilidad, con el crecimiento, con las condiciones que hoy existen para el desarrollo privado también y el trabajo público-privado, se pudieran dar estas cosas? Entonces, hay un trabajo que se está
desarrollando entre el sector público y privado que está generando más empleo, que está generando mayor riqueza, que esa mayor riqueza se distribuye y que es posible hoy que los empresarios de los departamentos que están en los rubros de la economía más dinámicos, como la construcción, los servicios, el turismo, hoy apuesten por Bolivia. Es decir, el año pasado nos hemos pasado escuchando un empresario que le va muy bien acá, ¿no? Pero que en política le va muy mal, que decía que en el país había crisis económica, había una terrible recesión, pero se ha comprado 2 hoteles de más de 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, en Bolivia hoy el trabajo que tiene el sector privado con la relación con el sector público es realmente extraordinario y creo yo que de esa relación se proyecta hacia el 2025 una Bolivia que pueda mejorar aún más sus índices de empleo, bajar los índices de desempleo y generar mayor riqueza que sin duda se distribuye entre todos los bolivianos. Ahora, Gustavo dijo hace varios minutos algo, faltan empresas en nuestro país. Y también dijiste que faltan profesionales especializados en diferentes áreas, como en el área de la salud, por ejemplo. Así es. Las empresas no se desarrollaron en realidad por falta de un apoyo gubernamental, ¿no? O sea, una crisis económica donde hoy te prestas $5.000, mañana ya estás debiendo 7.000, 9.000, no sé, se te hacía imposible y obviamente los empresarios apuestan a seguro y tienen razón, ¿no es cierto? A partir de la banca, etcétera. Eso se ha mejorado. Podemos sacar los datos, yo no los traje hoy, pero el año pasado se crearon exactamente casi, acá en La Paz, 3.000 y tantas empresas o emprendimientos de la gente, ¿no? Eso te da porque puedes ponerte en estabilidad. Aquí la clave es la estabilidad económica. Y obviamente tendremos que ver cómo hacemos para que nuestra juventud que está saliendo profesional pueda acceder a una profesionalización especializada. Te hablo de medicina. Por ejemplo, sale de nuestra universidad con el colegio médico, etc., y te dicen, para este año necesitamos 2 ginecólogos. Oiga, somos 9 millones de personas. 2 ginecólogos, un oncólogo, no sé. Sí, o sea, mínimo. ¿Cómo hacemos para que nuestra gente se profesionalice? Una de las cosas fue, los mandemos afuera. Y hemos becado a un montón de jóvenes que ya están volviendo. Los oncólogos están volviendo este año. ¿Ah? Los hemos mandado oncólogos, hemos mandado especialistas en pulmones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nefrólogos que han ido a estudiar afuera, bajo vías de becas que ha dado el gobierno. Pero cuando están volviendo, esa mentalidad retrógrada de ciertos dirigentes del colegio médico dicen, no, él estudió afuera y aquí no vale. Aquí no cuenta. O sea, ¿cuál es la bronca, si te lo digo así tan claro, de los chicos que fueron a estudiar medicina a Cuba o a Venezuela? ¿Cuál? Esos chicos no tenían, y te lo digo con experiencia, amiga, la comunidad Nuevos Horizontes, que tu canal entra bastante bien ahí y nos van a ver, nos están viendo en este momento. En la comunidad Nuevos Horizontes yo fui padrino de promoción de un colegio que te daba pena, de verdad, ¿no? ¿Cuántos bachilleres dio la comunidad Nuevos Horizontes? 8. Yo fui padrino de esa promoción. Y cuando me decían los padres cuál es el regalo a los ahijados, ¿no?, que se estila, yo les dije, yo les puedo regalar una profesión, porque vamos a mandar gente a estudiar. Y me traje 5 jóvenes, uno se volvió. Y 4 a los que les hicimos desde el pasaporte, les compramos la pequeña muda de ropa que había que llevar, porque es gente que no tenía nada y no tenía la mínima oportunidad de entrar aquí, ni a ninguna universidad, la mínima. ¿Sí? Porque el nivel de colegio era absolutamente diferenciado. Ese joven bachiller de Nuevos Horizontes
tenía un nivel como un chico de primero medio de acá, por ese nivel diferenciado de educación. Estoy hablando del 2006 más o menos. Pero nos trajimos aquí. Les hice el pasaporte, etcétera, etcétera. Y está mal hablar de lo que uno hizo, pero te lo cuento como experiencia. Y los mandamos a Cuba. En Cuba, primero pasaron un periodo de nivelación antes de la universidad. Hoy vinieron médicos. ¿Y dónde trabajan? ¿En el Hospital Obrero? No. En la Clínica del Sur tampoco. Anda a verlos y está en el Hospital de Nuevos Horizontes, en el Hospital de Cauchal y demás, que la gente no sabrá ni dónde queda esto, pero están ahí. O sea, y el colegio médico, ¿sí? Bien, gracias, ¿no? O sea, esas cosas de ese conservadurismo de la república, ese alto peruanismo que jalamos todavía, más las nuevas opciones, hace todavía que estemos entre el deseo y la prosperidad, entre esta república y este Estado plurinacional que van todavía construyendo el camino. Gracias. Al volver, ¿verdad? Ya no tenemos, ya nos vamos directamente, por favor, con Hugo en Santa Cruz para que me des ya las consideraciones generales con relación a esta gestión de gobierno y lo que el presidente mañana podría estar señalándole al país. Bueno, miren, la gestión de gobierno, como hemos dicho con Gustavo, pasa por una transformación en estos últimos 13 años que es indudable, ya ni siquiera porque nosotros lo recalquemos, sino por lo que el mundo dice sobre Bolivia, sobre los cambios estructurales que dan cuenta de una economía en crecimiento, una economía que ha incluido más a los bolivianos, y desde el punto de vista de la propia política en el país hay una inclusión social en todo ámbito que sin duda tiene indicadores de gestión que van mostrando poco a poco el crecimiento que tiene Bolivia en diferentes áreas. El presidente va a reflejar en cada informe o en cada 6 de agosto o 22 de enero, él refleja este trabajo que se desarrolla en todos los ámbitos y lo hace presentando indicadores, cifras, lo hace con el método comparativo y también va proyectando lo que se está construyendo. Bolivia está hacia un proceso de industrialización de los recursos naturales. Estamos en todo un proceso para poder industrializar el litio, nuestros hidrocarburos. Nuestra empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, está en un proceso de internacionalización. Entonces, todas estas cosas que representan hoy la fortaleza económica que tiene el país serán reflejados por el presidente. Y también, por supuesto, Bolivia en el contexto internacional y las relaciones que hemos ido desarrollando a lo largo de la última década, que aterrizan sobre mercados, nuevos mercados, transferencia de tecnología, cooperación, estos países que hoy, por ejemplo, van a comprar la carne boliviana, China, Rusia, es decir, era impensable ver esto. Entonces, esto es lo que el presidente va a reflejar seguramente el día de mañana y lo va a hacer con toda la seguridad de que estamos caminando por la hoja de ruta adecuada, correcta. Esto es lo que Bolivia necesita, es decir, trabajar con los diferentes sectores sociales, con la sociedad en su conjunto, ir construyendo y terminando una serie de temas de agenda que todavía Bolivia tiene inconclusas. Por ello, nuestra Agenda Patriótica 2025 va a estar reflejada permanentemente en estos informes donde se va midiendo el desarrollo de la gestión pública. Seguramente va a ser mañana un discurso que el presidente le dará al país, mostrando lo que se está haciendo, lo que se hizo y, por supuesto, lo que se va a seguir haciendo.
Gracias por su participación esta noche, Hugo Siles, exministro de Autonomías y analista, y en realidad será en pocas horas que ya escuchemos al presidente dando ese discurso. Gracias, Gustavo, por haber venido. Desde Setimigan, y permíteme expresar mis sentidos pésames a las familias de los accidentados esta mañana. Es una pena terrible ver que jóvenes que estaban yendo a servir terminaron en esta tragedia. Mis sentidos pésames para ellos. Igualmente, realmente nos ponemos del lado de la familia en este momento y todo nuestro reconocimiento. Le invitamos a que en próximas horas estemos nuevamente con este Bolivia Decide de 2019, ya analizando el discurso del presidente Evo Morales, lo que dirá justamente en Trinidad, donde se estarán realizando los actos oficiales, la sesión de honor sobre este 6 de agosto. Gracias una vez más, buen descanso.